Los saludamos de nueva cuenta en su canal de Laico a Laico. Bueno, el día de hoy les quiero compartir mi reflexión sobre el Evangelio del día domingo. Hay que recordar que estamos en el ciclo A y sería el domingo 21 del tiempo ordinario, y el Evangelio que vamos a meditar o sobre el cual vamos a hacer nuestra reflexión es sobre Mateo, capítulo del 16, del versículo del 13 al número 20. Bueno, estimados amigos, antes de compartir nuestra reflexión, los invito primero a escuchar el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan, el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amigos, después de haber escuchado la palabra de Dios, les comparto con mucho gusto mi reflexión. Hoy en el Evangelio nos encontramos con una gran interrogante que el mismo Jesús les hace a sus discípulos y que bien hoy en día cobra vida en nosotros. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Lo cual me lleva a pensar cómo ve el mundo a Jesús en su vida. Quizá algunos como un estorbo, otros simplemente no lo conocen, algunos medio lo conocemos y otros más que una simple persona común y corriente. Sin embargo, viene la pregunta más intensa e interesante para los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Lo que puede decir que también este interrogante se dirige a nosotros, ya como en el domingo pasado hemos reflexionado con la palabra encuentro, por lo cual solo los que han tenido un encuentro con el mismo Señor dirían la respuesta tal y como la dice Pedro: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y traigo a colación el retomar el encuentro porque de eso depende mi respuesta o nuestra respuesta. Esta pregunta de ustedes, ¿quién dice que soy yo? Es porque nosotros como cristianos lo tenemos que reconocer como nuestro Mesías. Sin embargo, en ocasiones es triste ver en nuestras vidas que no tenemos un espacio destinado para nuestro Señor y mucho menos un tiempo para preguntarnos: ¿quién es para mí Cristo? A veces estamos tan agobiados, tan cegados, que nos volvemos unos incrédulos en las situaciones más difíciles, que humanamente se nos hace imposible reconocer a Jesús como el Mesías. Y antes, al contrario, le reclamamos, le reprochamos, le pedimos y cuestionamos, provocando en nosotros una falta de fe y de amor para decir: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Porque Él es el Mesías, es soberano de todo
y ante la angustia y la desesperación, aunque no lo queramos reconocer, Jesús nos muestra su poder mesiánico para salvarnos. Ese poder que lo confiere a los hombres, de manera especial a los sacerdotes y obispos, pues en ellos está edificada la Iglesia, pero también a nosotros como laicos nos hace copartícipes de este gran poder salvífico cuando nos unimos a Él para ser sus discípulos y anunciar la buena nueva. Por ello, el reconocer a Jesús como el Mesías, como bien lo señala el apóstol Pedro, Jesús nos dirá: dichoso tú, porque le reconocemos como nuestro Salvador. Ya confrontando un poco el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 436, nos hace recordar que Cristo, la palabra Cristo, viene de la traducción griega del término hebreo que significa Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser un nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina de esa palabra, ¿sí? Porque en Jesús se cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Por eso, de manera personal y particular, me invito yo e invito a cada uno de ustedes a que lo reconozcamos precisamente como nuestro Mesías. Y esto es porque Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Nos lo recalca de igual manera el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 547. Y en el 440 nos dirá que nuestra fe debe de ser grande para que Jesús la acoja como acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole su próxima pasión del Hijo del Hombre. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo, a la vez que en su misión redentora como siervo sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al reconocerlo como Mesías, participamos también de su poder, como ya lo habíamos mencionado, porque nos convertimos en esas personas dichosas por nuestra fe que tenemos en Cristo Jesús, ya que toda sabiduría será puesta por el Padre que está en los cielos en cada uno de nosotros. Pues este poder de sabiduría, al igual que el apóstol, en nosotros será puesta esa piedra para seguir edificando a la iglesia con nuestras buenas obras, con nuestra oración, con nuestra fe tan grande que nos une a nosotros con Dios. Y así, todo lo que hagamos en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra quedará desatado en el cielo. Por lo tanto, todo esto es hacer el obrar bien a favor del Evangelio. Y el Evangelio es que nos va a dar esa sabiduría y ese poder para poder implementar y seguir edificando el reino de Dios aquí en la tierra. En este sentido, de acuerdo
con el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 449, atribuyendo a Jesús el título de Divino Señor. Las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman que desde el principio que el Padre, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina y porque el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo en su gloria. Por eso decimos que Jesús es el Mesías. Por último, Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección: apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió a esa autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Oremos, pues, para aumentar nuestra fe en Cristo y así reconocerlo como el Mesías, para ayudar a nuestros sacerdotes y obispos en la edificación de la Iglesia, para ser dichosos porque hemos aceptado y reconocido en nosotros la revelación del Padre que está en los cielos. Que así sea. Bueno, estimados hermanos, les comparto con mucho gusto mi reflexión, esperando que les ayude, también tomando pues en cuenta otros aspectos, ¿verdad?, de lo que el Evangelio nos puede decir a cada uno de nosotros. Bueno, estimados hermanos, los invitamos a que se suscriban a su canal para que puedan recibir la notificación cuando nosotros subamos algún video de tema teológico o bien algún otro video de las reflexiones dominicales, que pues obviamente pues corresponden pues al Evangelio del domingo. Bueno, estimados hermanos, nos vemos en nuestro siguiente video.